El settlement es el día en que oficialmente se transfiere el título de la propiedad a tu nombre y te entregan la llave. Pero para que todo salga bien, es necesario seguir algunos puntos claves y hoy tengo a Meli, quien es Head of Client Success and Wealthy, para tener una conversación acerca de ese paso a paso para que todo salga espectacular. Meli, ¿cómo andás? Hola Tiffy, un gusto estar acá con vos. Meli, vos sos obviamente la experta en settlements dentro del equipo de Wealthy y la idea es, obviamente nosotros siempre estamos guiando y holding hands en inglés a cada uno de nuestros clientes, intentamos de ir seteando las expectativas de qué va a pasar, pero a veces la gente se siente un poquito como, en inglés la palabra es overwhelmed. Abrumada. Abrumada, muy bien, me gustó. Y la idea es hoy bajar a tierra esos últimos días para estar listos. Sí. En general es mucha información, pero yo creo que una vez que desmenuzamos todo y vamos paso por paso, es bastante simple y tiene todo mucho sentido común. Exacto. Es todo lo que nosotros necesitamos corroborar y tener la información correcta para que al momento en que nos entreguen nuestra propiedad esté todo en orden y no nos encontremos con sorpresas. Totalmente, y para mí esto es muy importante. Yo no he comprado propiedades en Latinoamérica, no tengo propiedades mías en Argentina, por ejemplo. Entonces, ahora también he pasado por esto múltiples veces acá en Australia y también he comprado propiedades en Nueva Zelanda, pero lo que pasa mucho es que para quienes sí han comprado propiedades en Latinoamérica, la expectativa es muy distinta a la realidad porque todo funciona súper distinto. Súper distinto. Aparte, también tengamos en cuenta que generalmente la gente que compró propiedades en Argentina o en Latinoamérica hace un par de años atrás, los sistemas también cambiaron allá. Sí. Entonces, hoy en día, por ejemplo, es todo electrónico. Uno puede comprar una propiedad de manera virtual. Sí. Sin conocer la propiedad. Y en Australia es mucho más electrónico que en Latinoamérica, quiero pensar. Exacto, exacto. Y también los tiempos son muy distintos. Sí. Tenemos en Australia los tiempos son mucho más cortos. Todo es mucho más fácil, más corto, fluye mucho más, pero también nos da menos tiempo a hacer todo. Entonces tenemos que estar muy on top de todo lo que tenemos que hacer. Perfecto. Entonces hablemos del paso 1, que sería el chequeo final antes de que suceda ese settlement, que llamémoslo en inglés pre-settlement inspection. Bien. Hablemos un poco de qué significa, qué es ese settlement. Ok, pre-settlement inspection, como lo dice la palabra, es una inspección. Entonces, hay distintas formas de hacerlo, lo puede hacer el mismo property manager, podemos contratar una compañía que lo haga o inclusive podemos ir nosotros mismos a chequear que esté todo en orden. Totalmente. A ver, yo jamás he ido a uno de mis pre-settlement inspections porque las propiedades que yo tengo están en ciudades donde yo no vivo. Entonces, en lo personal, yo siempre elegí que quien va a administrar mi propiedad, que en inglés se llama property manager, lo haga por mí. Exacto. Y también hay property managers que les gusta ir ellos y otros que te dicen, yo voy a ir a corroborar, pero por favor contrata a alguien externo. Exacto. Porque prefieren que esté todo mucho más minucioso y hay compañías que se especializan en hacer inspecciones y te van a revisar todos los detalles. Entonces vamos a aclarar algo, acá voy a profundizar. Cuando uno va a comprar una propiedad, ya sea nueva o establecida, usada, tenemos la oportunidad de correr un reporte para entender si hay defectos, qué es lo que está pasando. Entonces, ese reporte no es el pre-settlement inspection, lo hubiéramos ya hecho antes, previamente. Ahora ya estamos muy cerca del settlement. En el caso de que hacemos un reporte para una propiedad establecida, lo más lógico es que una propiedad establecida tenga defectos y en general la mayoría de las propiedades establecidas se venden en inglés as is. Eso significa que te gusta o no te gusta, pero así es como te van a dar la propiedad. Exacto, si no te gusta, no compres esa propiedad. Exactamente. Mientras que si uno compra una propiedad nueva, por ley, una propiedad nueva se tiene que entregar nueva. Exacto. Y los defectos deberían arreglarse. Entonces, cuando estamos hablando de propiedades nuevas, vamos a tener 2 instancias para entregarle al vendedor reportes con defectos y que ellos lo arreglen. En general, una instancia antes de hacer el settlement y por ley creo que son hasta 90 días después del settlement que el vendedor tiene para arreglar, a menos que haya algo grave. Y después tenemos una segunda instancia
90 días después del settlement, porque uno cuando comienza a vivir la propiedad es súper lógico que aparezcan cosas nuevas. No sé, una canilla que abriste y no funcionaba bien, o te instalaron un aire acondicionado nuevo y tiene un defecto, lo que sea, pero de usarlo uno se empieza a dar cuenta de cosas, entonces tenemos una segunda instancia. Ahora, yo le estaba contando a Meli recién, antes de arrancar a grabar este episodio, un gran aprendizaje que tuve con mi primer propiedad de inversión, que fue que yo no sabía acerca del pre-settlement inspection. Estaba comprando una propiedad usada, venida abajo y que iba a tener que renovar de todas maneras. Y cuando entendí que tenía que hacer el pre-settlement inspection, ya era muy tarde. Era el mismo día del settlement y no llegué a que mi property manager fuera a mirar la propiedad antes de que se hiciera la transferencia del título y me entregaran la llave. ¿Qué pasó? Cuando fue el día después, nos encontramos que aunque habían vandalizado la propiedad, se habían robado el tanque de agua y habían pintado las paredes. Las paredes no era terrible porque íbamos a repintar todo, pero bueno, me costó creo que $2,000 ir a comprar un nuevo water heater. Entonces, cuando estamos hablando de un pre-settlement inspection, la idea es no dejarlo para último momento, porque después te puede pasar lo que me pasó a mí, pero tampoco hacerlo mucho antes, porque si lo haces 3 semanas antes y después pasa algo, tampoco te cubriste. Entonces, la idea es hacerlo 2 o 3 días antes como para estar relativamente seguro. Pero eso es algo que se hace, no importa si es nueva o usada la propiedad. Exacto. También creo que es importante saber que para reclamar estos defectos, sobre todo en propiedades nuevas, sí, hay un periodo. Sí. Es decir, que no podemos venir 2 años más tarde y decir, ay, se me aflojó. No, porque solamente cuando hablamos de 2 años más tarde, si uno tiene lo que se llama un defects liability period, que son defectos chicos, obviamente después hay seguros para defectos grandes. Exacto. Y hay 6 años de defectos, etcétera, ¿no? Pero sí, se me rompió una baldosa 2 años después, no es algo que podamos reclamar. Entonces sí, de vuelta, para entender exactamente los periodos que nos cubren o nos cubren, quién cubre eso, el abogado es la mejor persona para consultarle. Exacto, pero tenemos que estar en top y no dejarnos estar. Exactamente. Y no esperar 6 meses para reclamar un defecto, porque probablemente nadie lo cubra a esa altura. Exactamente. Ahora, ya hablamos del pre-settlement inspection como el primer punto para estar listos para el settlement. Hablemos, Meli, de la transferencia de fondos. Ok, esta es una pregunta que todos los clientes vuelven a nosotros y dicen, ¿y ahora? Y ahora, bien. Entonces, siempre la mejor persona para preguntar acerca de transferencia de fondos y el que va a tener los números más claros va a ser tu abogado. Tu abogado es el que va a saber cuánto stamp duty tenés que pagar, cuántos gastos de water, council y todos los gastos extras un poco más específicos, porque por supuesto que nosotros tratamos siempre de poner un monto aproximado, pero bueno, después el monto fijo va a decidirlo y va a pasarlo el abogado. Totalmente. Entonces, el abogado en general nos pasa en 2 instancias montos. La primera instancia, por ahí, ellos no tienen los números finales, y ahora voy a explicar el por qué. Entonces, para darnos una indicación y poder nosotros como compradores empezar a proyectar dinero y montos, nos dicen, ok, estimamos que vas a necesitar esta cantidad de dinero y esta es la cuenta a la cual lo vas a tener que transferir. Entonces, voy a hablar de por qué no tienen los números finales. Los números finales consideran algo que en inglés se llama disbursements. Y, por ejemplo, si el vendedor pagó el trimestre por adelantado de water y council rates, entonces esos rates se van a distribuir equitativamente según el porcentaje de días que cada parte fue propietaria. Entonces, si estamos en un trimestre y estamos vendiendo después de un mes, el vendedor debería cubrir el primer mes y el comprador los otros 2 meses restantes, 1/3 y 2/3. Y esos números al detalle, finales, los comparte los abogados del vendedor con los abogados del comprador medio a último momento. Por eso es que esos números finales no los tenemos por ahí hasta 1 o 2 días antes. Exacto, pero vale decir que no son números muy grandes y uno puede tener un estimativo. Es decir que, bueno, nosotros siempre contamos y tratamos de poner un poco más. Exacto, los abogados te van a decir como mínimo, para no quedarte corto y no frenar el settlement, transferí 2,000 de más y después se sucedió el settlement y se te devuelve automáticamente el dinero restante del trust, ¿no? Pero no querés estar corto. Entonces, cuando me ha pasado un cliente me dice, quiero el detalle hasta el último, y
Y la compra de una propiedad no puedes estar justo hasta el último centavo. Tenés que tener $1,000, $2,000, $3,000 de más porque las cosas pasan. ¿Está bien? Sí, porque es una propiedad. Exactamente. Y son otros los valores. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y después es importante consultar con los abogados varias cosas. Primero, por ejemplo, el stamp duty, según el estado o territorio en Australia, ¿cuándo se paga? En Sydney se paga en New South Wales se paga dentro de los 3 meses de firmar un contrato. Eso significa que si uno compró una propiedad de pozo o de planos y se entrega 2 años, yo el stamp duty firmo el contrato hoy, lo tengo que pagar en los siguientes 3 meses. ¿Está bien? No voy a esperar al settlement. Entonces, cuando llegamos al settlement, es un gasto que ya cubrí, no me tengo que encargar de ese monto. Ahora, en Victoria, por ejemplo, sucede el día del settlement, entonces los abogados la calculan. Pero en el ACT, que es donde está Canberra, en general nos manda la oficina de revenue del ACT, creo que viene como carta, email, ya no sé ni cómo viene, pero 2 semanas después del settlement. Entonces, es dinero que yo tengo que tener lista, que no se va a distribuir el día del settlement, pero me pasó con un cliente que fue y gastó el dinero, ¿está bien? Y después, cuando a las 2 semanas recibió, me dice, ay, me programé un viaje, pensé que me había sobrado plata. Yo, ¿cómo pasó esto? ¿Entendés? Pero bueno, es importante entender que en distintos estados y territorios de Australia el stamp duty se puede pagar en distintos momentos, ¿está bien? Así que eso es por un lado. Por otro lado, los 2 lugares claves donde uno debería transferir el dinero para completar ese depósito son ya sea a una cuenta bancaria que puede llegar a ser una cuenta offset que tenemos atada a nuestra hipoteca, si está abierta en tiempo y forma, y entonces se nomina para que los fondos salgan de ahí, o si por motivo A, B o C, porque me pasó múltiples veces, esa cuenta no está disponible o no se abrió en tiempo y forma o lo que fuera, el dinero se transfiere al trust account de los abogados que me representan a mí como comprador. ¿Está bien? De vuelta, el abogado confirma si está la cuenta o si tiene que ir al trust account de ellos. Exacto, y normalmente, corregime, Tiffy, los solicitors hablan entre ellos, los abogados de la parte del comprador y del vendedor, y ellos acuerdan cuál va a ser esta cuenta. No solo eso, sino que también hablan entre ellos y hablan con quien hace nuestra hipoteca, que puede llegar a ser un mortgage broker o el banco directamente. ¿Y por qué hablan con el mortgage broker o banco directamente? Porque nosotros vamos a necesitar información final del número exacto hasta el centavo, décima de centavo exacta que va a liberar el banco en forma de hipoteca, y todo el restante a veces es 80% clavado o 90% clavado, pero a veces no es exacto. Entonces, todo lo que no está liberado ese día por medio del banco, sí o sí tiene que ser parte de lo que yo voy a contribuir. Y entonces, por eso es tan importante que haya buena comunicación y se hablen entre ellos y todo esté listo para hacer este intercambio de dinero y títulos de propiedad que hoy en día sucede electrónicamente mediante una plataforma que se llama PEXA. Exacto. Y ya que estás mencionando eso, Tiffy, me parece que es importante que todos sepan que el comprador, a la hora de realizar el settlement, tiene que tener ya un loan approval. Sí. Es decir, el banco o la entidad financiera tiene que haber aprobado que ese dinero se va a entregar. Por otro lado, tener el 10%, 20% o lo que le toque cubrir en la asset account o en donde se le diga que tiene que transferir. Y además, separado, tiene que tener todos los costos de cierre para cubrir, como estábamos hablando, stamp duty, los gastos de los abogados, si hay que pagar cualquier cosa siempre extra. Hay seguros y búsquedas que hacen los abogados para asegurarse que la propiedad que uno está por comprar está a nombre legítimamente de quien la vende y que no tenga ninguna causa penal y que no haya otras partes involucradas. Se llaman title searches y hay montones de cosas que son gastitos que por ahí unos de 50, otros de 100, otros de 200, pero todo eso forma parte de los disbursements y por eso los abogados nos entregan una lista final minuciosa con cada gasto y ese monto total que deberíamos tener para que suceda el settlement, y no, porque si estamos cortos un centavo, el settlement no sucede. Exacto. Y cuando no sucede en tiempo y forma el settlement,
¿Es terrible? No, no es terrible. A mí me ha pasado que yo he tenido problemas donde no pude hacer settlement en tiempo y forma y hay retrasos. Los retrasos puede que sean culpa mía, puede que no, puede que haya tenido mala suerte, porque he tenido mala suerte. Y cuando tuve mala suerte y era culpa de mi banco y no mía, me cobraron las penalidades a mí igual. Y el banco se lavó las manos y me dijo, problema tuyo. Pero pasa, entonces cuando se retrasa 1, 2 días, 3 días, tuve un retraso de 7 días, una semana, y tuve que pagar, no sé, en ese momento, según los montos que se manejaban, porque es un porcentaje del monto del precio de compra, pero no sé si estaba pagando $300 por día de retrasos y penalidades, ¿no? Entonces son cosas que pasan, a mí me han pasado. De hecho, yo siempre digo que me doy cuenta que cuando se trata de un settlement, yo he tenido bastante mala suerte porque en cientos de settlements que hemos visto con clientes, a mí me han pasado de todas, ya con 3 de 8 propiedades. Así que he tenido problemas y se sale y se resuelven, pero nada, cosas que pasan. Sí, lo importante es saber que esa plata tiene que estar. Sí. Exactamente. Es decir, siempre ser un poco precavidos y no solamente contar con ese 10 o 20% que se tiene que poner, sino tener en cuenta que pueden surgir inconvenientes y que también los números pueden variar, no en grandes montos, pero pueden variar. Sí, exactamente. Perfecto. Entonces pasemos ahora al punto de lo que sería la verificación legal entre abogados. ¿Qué es lo que sucede ahí? Porque obviamente nosotros para comprar una propiedad en Australia vamos a tener un abogado que nos representa como comprador y probablemente el vendedor tenga su abogado también. Bien, entonces generalmente lo que pasa, y esto lo podemos ver un poco más en las propiedades off the plan, como el proceso más limpio y más claro, pero pasa en todas las propiedades tienen un título. Este título va a ser el que va a decir a nombre de quién está la propiedad. Justamente lo que estamos tratando de hacer es pasar el título a nombre del desarrollador a nuestro nombre. Entonces, los abogados van a tener que presentar desde sus partes el título, dónde queda la propiedad, y nosotros vamos a tener que presentar y verificar nuestra identidad. Sí. Que esto lo van a hacer los abogados en PEXA. Se presenta toda la documentación y lo que sucede el día del settlement es justamente que la propiedad pasa de estar en el título a nombre del desarrollador a nombre del nuevo propietario. Total. Eso es lo que se trata el settlement. Voy a dar un dato de color. Algo que me sorprendió es que me pasó múltiples veces que no me entregan a mí el título de propiedad y cuando le pregunto a los abogados, usando distintos abogados, me dicen, no, eso es un title search que cuesta, no sé, $48, $50. Si quieres me lo pagás y te lo hago. Y yo digo, bueno, ya que compré una propiedad voy a gastar los $48 para tener el title search que dice que está a mi nombre ahora, ¿no? Pero lo loco es que sucede todo y como que no es natural que te entreguen este título. Es el título. Exacto, el título, que bueno, en Latinoamérica acá también hasta hace un par de años iba todo en libros, en registros que uno después le sacaba una fotocopia y tenía que certificar. Bueno, ahora todo eso queda en el sistema. Y también lo que sucede, que es un poco loco, sobre todo cuando estamos comprando propiedades fuera, lejos de donde nosotros estamos, fuera de nuestra área, es que nosotros no vamos a buscar las llaves. Entonces tenemos que autorizar a nuestro property manager o a alguna persona a través de los abogados y decirle, esta persona va a ir a buscar las llaves de mi propiedad. Si el settlement sucede al final del día, normalmente le entregan las llaves al día siguiente. A mí casi todas las veces me entregaron las llaves el día siguiente porque típico que los settlements no suceden hasta última hora del día y ya es muy tarde para poder ir a buscar las llaves. Y venimos hablando mucho de PEXA. Quiero aclarar, PEXA es una plataforma virtual. Lo voy a describir mal y pronto como una reunión de abogados. Se juntan mis abogados, que me representan a mí como compradora, los abogados de la institución financiera que yo elegí que me va a dar una hipoteca, los abogados del vendedor y los abogados de la institución financiera que le haya prestado dinero al vendedor. Entonces, en esa plataforma se intercambian títulos y el dinero. Pero, atentis, si uno está comprando en Canberra es re anticuado y siguen haciendo transacciones en papel. Y esto es una aclaración importantísima porque todo tarda más para Canberra. Como que en Canberra hay más probabilidades de que haya problemas porque tenía que firmar papeles para el banco y los tengo que firmar en tinta en vez de firmarlos electrónicamente. Y eso significa que después los tengo que mandar por correo. Nada es instantáneo. Y cuando tienen que hacer settlements, los settlements llevan más tiempo porque de vuelta, todo es en tinta. Entonces, esa es una aclaración, es que venimos hablando mucho de PEXA y todo es muy dinámico y
espero que Canberra y el ACT en breve se actualicen, pero bueno, es la burocracia de donde está el gobierno, ¿no? Y ya que estás nombrando eso, también hay que tener en cuenta que cada banco, cada institución financiera tiene distintas reglas y muchas veces pueden pedir que uno se presente físicamente para verificar identidad. Exacto, me ha pasado las dos, tener que ir físicamente y poder hacerlo de manera virtual. Lo bueno es que las entidades financieras generalmente tienen distintas sucursales en distintas partes de Australia, entonces mucho más fácil. Pero no siempre, porque obviamente yo he tenido hipotecas que no son con bancos que tienen sucursales a la calle, y entonces ahí ya es distinto, por ejemplo. Exacto, entonces hay muchas variables. Esto es cada settlement es un mundo y distinto. Hay que estar atento y responder a todas las posibilidades. Exacto. Bueno, llegó el settlement. ¿Qué tengo que hacer yo? La respuesta es nada. Exacto. Pero la gente pregunta, bueno, pero ese día, ¿tengo que hacer algo? No, si pudiste dejar todo listo, todo firmado, el dinero donde tenía que estar, hiciste la inspección, asignaste la responsabilidad de que tu property manager busque las llaves, vos el día del settlement estás esperando un mail. Entonces contanos, Meli, de ese gran mail que uno espera el día del settlement. Bueno, uno recibe este mail de tu propiedad ya es tuya, el título ya pasó a tu nombre, como comentabas, no te llega el título de la propiedad, simplemente los abogados te avisan que ya están todo en PEXA, en orden y listo. Y listo. Eso es todo. Mi experiencia personal es que esperas un mail a las 5 p.m., ojalá que llegue antes, que dice "Congratulations, you have now settled" en inglés. Y eso es todo, o sea, es una locura. Sí, no hay más. No hay más. Entonces, efectivamente, me ha pasado de vuelta cosas que pueden surgir y la gente me dice, bueno, me hubiera gustado saber todo esto. Me ha pasado de, a último momento, el banco me dice, te faltó una firma, te faltó iniciar algo, tenés que hacer todos los papeles de vuelta y ese día salís corriendo porque ya sabes que con un poquito de suerte por ahí haces settlement ese día, pero lo más probable es que no puedas hacer settlement ese día y querés hacerlo lo más rápido posible. Pero en general, si se alinean los astros y salió todo como tenía que salir, el día de settlement uno no hace nada. Y hay maneras de prever estas cosas, como por ejemplo que tus abogados chequeen que toda la documentación esté firmada por ambas partes. Suele pasar que está el contrato firmado por una parte y otro contrato por la otra y no está los todo dos listo. Juntos. Pasa y a veces no hay nada que podamos hacer, pero sí. Sí, puede pasar también que el banco te dijo, ok, te prestamos el dinero, pero vos no tenés el loan approval de una manera formal, entonces a último momento tenés que salir a conseguir otros papeles, o que pusiste la plata en una cuenta equivocada. Entonces, si uno chequea toda esta información, es muy fácil que el día del settlement esté todo en orden. Exacto. Y no tengamos que hacer nada. Ese es el ideal. Exacto. Y después uno lo que hace, sucede el settlement, vamos a reenviarle la confirmación de que ahora yo soy propietaria a mi property manager, que con eso ya puede ir a buscar las llaves y ya estamos. Así que voy a recapitular qué hay que dejar listo antes del settlement. Obviamente ya teníamos el approval de la hipoteca, tenemos el contrato firmado y vamos ahora a verificar la documentación porque van a querer validar que yo soy yo y los fondos tienen que estar disponibles en la cuenta correcta para después hacer la inspección final y que suceda todo como tiene que suceder. Exacto, y esperamos que no se roben ningún tanque de agua, ni que esté todo pintado. Exactamente, así que eso es todo y esperamos que este video haya sido muy útil.